Es que no sabemos si decirle doctora o capitán, porque Irene Echeverry es abogada de la Universidad de Antioquia y piloto comercial de avión. Está cursando una especialización en Derecho Empresarial en la Universidad de Medellín. Cuenta con 5 años de experiencia en el medio y ha realizado cursos formativos y diplomados en distintas áreas de la actividad aérea, como la gerencia aeronáutica y el derecho aeronáutico. La Universidad de Antioquia le reconoce un excelente trabajo su tesis de grado, denominada Responsabilidad Civil por Accidentes e Incidentes de Aviación, y la publica como la mejor tesis de pregrado. Esta publicación la pueden encontrar en las bibliotecas de diferentes universidades de la ciudad de Medellín y es tema de referencia. Adicionalmente, tan de referencia es que el doctor Sequera en la intervención de la semana pasada la menciona. Adicionalmente, ha servido como jurado evaluador de trabajos de grado para obtener el título de abogado de la Universidad de Antioquia, así como jurado y asesor de trabajos de grado en la tecnología de gestión aeroportuaria del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid. Actualmente se desempeña como copiloto de la aerolínea EasyFly y como docente de Derecho Aeronáutico en la Academia Antioqueña de Aviación y el Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid. Le damos la bienvenida y les agradecemos su atención. Vamos a tratar de ser muy cumplidos con el horario, y lo reitero porque ya nos está haciendo la deferencia, tiene asignación de vuelo en la mañana, entonces la verán y saldrá literalmente volada cuando termine. Bueno, buenos días para todos. Como dijo Carlos Mario, yo me llamo Irene Echeverry y los voy a acompañar hoy en esta primera parte del módulo de regulaciones aéreas. La sesión pasada con el doctor Sequera empezamos a mirar como la parte de historia de la aviación, tanto la aviación a nivel mundial como el desarrollo de la aviación en Colombia. Para nosotros poder hablar de regulaciones aéreas, necesariamente tenemos que hablar de instituciones que son las encargadas de crear esa regulación. Entonces vamos a dividir esas dos instituciones en el ámbito mundial y en el ámbito nacional. La institución que regula la aviación civil internacional es la OACI. La OACI, por sus siglas en español, o ICAO, como aparece acá, es la Organización de Aviación Civil Internacional. Se creó en Chicago en 1944. En esa época se vio la necesidad entre las autoridades aeronáuticas de los estados que se agruparan y crearan una organización a la cual ellos pertenecieran y pudieran discutir temas importantes de aviación civil internacional. En principio, esa organización que se creó fue una organización de carácter provisional, porque necesitaba que 26 estados miembros se adhirieran a ella, para dejar de ser provisional y tener el carácter de permanente. Colombia es uno de los estados fundadores de la OACI, fuimos de los primeros estados en ratificarnos para ser parte de esa organización, y hoy en día la OACI pues, dejó a un lado su carácter de entidad provisional y es hoy una entidad de carácter permanente, catalogada como una agencia especializada de la ONU. Al momento reúne 191 estados miembros y tiene varias funciones que son muy importantes. En primer lugar, la OACI se encarga de estandarizar los procedimientos a nivel mundial o regional. Es importante la estandarización de procedimientos en la actividad aérea, porque si a nivel mundial todos hacemos lo mismo, eso de alguna manera incrementa los niveles de seguridad operacional. Finalmente, uno de los principales objetivos de la aviación es transportar a las personas, pero hacerlo de manera segura. Y todas las cosas que ayuden a que esa seguridad se incremente son valiosas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces la OACI busca que todos los procedimientos que se hacen en aviación, sea en Colombia, sea en China, sea en Brasil, sea en Ecuador, sean procedimientos estandarizados y homogéneos entre los estados, de manera que todos hagamos lo mismo, hablemos el mismo idioma y los niveles de seguridad aérea se vean incrementados. La OACI, cuando se creó por medio del Convenio de Chicago de 1944, elaboró unos anexos a ese convenio. Al momento los anexos al Convenio de Chicago son 19, el último que se anexó fue la gestión de seguridad operacional, y son como diversos contenidos que hablan de temas muy específicos. Tenemos por ejemplo el anexo 1, que habla de las licencias que debe tener el personal que desarrolle funciones en la aviación. Tenemos un reglamento del aire,
tenemos telecomunicaciones aeronáuticas, toda la parte de aeródromos, cómo se debe construir un aeródromo, qué infraestructura se necesita para la operación de un aeródromo, etc. Entonces, cada uno de estos anexos al Convenio de Chicago son temas muy de carácter técnico, no tanto jurídico. Cuando la OASI quiere regular un tema más jurídico que técnico, recurre a otra figura que son los convenios de aviación civil internacional. Entonces la OASI, tiene una reglamentación que es de carácter muy técnico y tiene una reglamentación que es de carácter más bien jurídico. Esa regulación que tiene un carácter técnico está contenida en los anexos al Convenio de Chicago, que al momento tenemos 19. Pero la reglamentación que tiene un contenido más jurídico está en los distintos convenios de aviación civil internacional que se han celebrado a lo largo de la historia. Un convenio es el resultado de una reunión entre los Estados miembros en donde tratan un tema muy puntual. Tenemos muchos convenios de aviación civil internacional, el más relevante de todos definitivamente fue el Convenio de Chicago del 44, por medio del cual se creó la OASI. Pero después de eso, la OASI ha ido desarrollando convenios sobre distintos contenidos. Por ejemplo, tenemos el Convenio de Montreal de 1999, que regula el tema de responsabilidad del explotador frente al pasajero en el ámbito del transporte internacional. Siempre que hablamos de OASI, estamos hablando de aviación internacional. De transporte internacional. Cuando hablamos de transporte nacional, no aplicamos ya lo que dice la OASI, sino que aplicamos la normatividad que regula dentro del territorio colombiano. Entonces nosotros a nivel de regulaciones aéreas tenemos unas regulaciones que aplican a nivel mundial y tenemos unas regulaciones que aplican a nivel nacional. La regulación a nivel mundial se aplica al contrato de transporte internacional, aquel donde origen y destino se encuentran en territorios distintos. Pero cuando estamos hablando de transporte nacional, entonces ya aplicamos normatividad colombiana, que es la que está contenida en el RAC y que elabora la Aeronáutica Civil, que enseguida vamos a volver sobre eso. Entonces, por medio de convenios, los estados, cada que se ve la necesidad de regular un tema, se reúnen en alguna ciudad del mundo, llegan a acuerdos sobre ese tema, regulan ese tema y como resultado de eso plasman los acuerdos a los que llegaron en un convenio. Ese convenio de aviación civil internacional rige para los estados que lo ratifiquen dentro de su ordenamiento jurídico. Nosotros en Colombia hemos sido muy juiciosos con la OASI y la mayoría de convenios que hemos celebrado a nivel internacional han sido ratificados por Colombia. Entonces, cuando hablamos de temas técnicos, están en los anexos al Convenio de Chicago. Cómo se construye un aeropuerto, cómo se le da una licencia a un piloto, cosas de meteorología aeronáutica, cartografía, cosas que son muy técnicas, muy de aviación. Pero cuando ya estamos metiendo cosas de carácter jurídico, con un desarrollo legal mucho más amplio, lo hacemos a través de convenios internacionales. Y este es un ejemplo claro, el tema de responsabilidad civil del explotador es un tema netamente jurídico. ¿Qué pasa si el pasajero a bordo de una aeronave fallece, si tiene lesiones, si se pierde su equipaje, si su equipaje se avería? ¿Qué pasa si el vuelo se demora? ¿Qué pasa si el vuelo se retrasa? ¿Qué pasa si el vuelo se cancela? Todo eso son responsabilidades que le surgen al explotador una vez celebra un contrato de transporte con un pasajero. No solo hablamos de contratos de transporte con pasajeros, sino también regula pues, el tema de la carga. Eso es lo que tiene que ver con convenios. Los convenios, cada X tiempo se ve la necesidad de actualizarlos, porque de pronto se van quedando obsoletos, hay ideas que ya no aplican, los convenios hay unos muy antiguos, del 63 por ejemplo en adelante. Entonces cuando un convenio se va a modificar de manera parcial, se elabora un protocolo. Los protocolos modifican los convenios, pero cuando ya yo voy a cambiar toda la idea de ese convenio, o yo ese convenio lo he modificado muchísimas veces, y ya más bien voy a hacer es una recopilación de todas esas modificaciones en uno solo, entonces se recurre a protocolos. El año pasado, por ejemplo, fue la última actividad importante que tuvo la OASI a nivel de convenios,
porque realizó un protocolo que modificaba el convenio de Tokio del 63. El convenio de Tokio habla de todos los actos de apoderamiento ilícito a bordo de aeronaves en vuelos internacionales. Pero desde el 63 hasta la fecha existen muchísimas más maneras de apoderarse de una aeronave de forma ilícita. Ahora hemos evolucionado no solo en tecnología, sino también en maldad, por así decirlo. ¿El convenio internacional se debe aplicar independiente de la situación política de un país? Un Estado puede hacer reservas a determinados puntos del convenio. Un Estado puede decir, yo no voy a seguir lo que dice este punto. Esas reservas se las debe informar a la OASI y la OASI no tiene ningún inconveniente con eso. Hay estados, por ejemplo, que dicen, no, ese convenio que se celebró, a mí no me interesa ratificarlo. Entonces el convenio existe a nivel mundial, pero Colombia dice, no, yo no lo quiero aplicar, entonces no lo ratifico. Decirlo así sería como un tratado de libre comercio, pues digamos entre aerolíneas o no. No, porque la OASI y los convenios son estados. Hay una entidad distinta que se encarga de agrupar aerolíneas. La OASI únicamente agrupa estados. ¿Quién regula esa parte del ingreso de aerolíneas al país? Ya lo vamos a ver. Todo eso lo vamos a ver. Un alto porcentaje de países no aceptan el convenio, el protocolo no acepta el convenio. ¿Qué pasa? Ahí entra la OASI en esta otra función que tiene. Porque si son de libre aceptación, Es complicado. es complicado, porque si hay un porcentaje alto, Espérate, que se me perdió. Acá. La OASI actúa también como un tribunal para resolver conflictos entre estados que se originan en la aplicación de convenios. ¿Por qué pasa? Por ejemplo, nosotros en Colombia ratificamos Montreal del 99, pero vamos a otros estados que no lo han hecho. Y resulta que un pasajero hace un vuelo internacional que sale de Colombia y se dirige a ese estado. Entonces, con ese pasajero tenemos ese inconveniente, porque cualquier tipo de responsabilidad que surja frente a él, ¿qué vamos a aplicar? ¿Vamos a aplicar Montreal o vamos a aplicar Varsovia, que era el que había ratificado el otro estado? Entonces ahí entra la OASI y resuelve ese conflicto. Y dice, bueno, a este vuelo internacional, a esta situación particular, le vamos a aplicar este. Ella actúa como un tribunal. ¿Cuánto cambia? Pues o cada cuánto se modifica. No, cada que se ve como una necesidad de hacerlo. Por ejemplo, el de Tokio, desde hace más o menos 3 años estaban diciendo hay que modificarlo. Hay que modificar el convenio que regula los actos ilícitos a bordo de aeronaves. Hay que modificarlo porque las cosas han cambiado mucho. Finalmente se logró que se diera esa modificación apenas hasta el año pasado, que se elaboró un protocolo que modifica el convenio de Tokio. Es cada que se ve la necesidad. Hay convenios que nunca se han modificado, nunca se han tocado. Pero es tan dinámico, por ejemplo, un país en guerra o un país con una emergencia sanitaria, por ejemplo, que es una cosa temporal o imprevista. Esto es tan flexible que inmediatamente regula. Lo que pasa es que esto regula como temas muy generales, no situaciones muy específicas. Cuando se presentan ese tipo de situaciones y son contrarias al convenio, el Estado debe mandarle una comunicación a la OASI y decirle, vea, por estas razones yo no le puedo dar aplicación a este contenido. Y hay países donde, digamos, no han aplicado continuamente ciertas reglamentaciones y la OASI dice, ustedes están... No, como decir, no, usted pues está conmigo o está sin mí. No, la OASI simplemente deja como al libre albedrío de sus Estados miembros la aplicación de un convenio. Obviamente ella impulsa a que todos sus miembros estén ratificados en los mismos convenios. ¿Por qué? Porque eso va a llevar a la función principal de ella, que es que haya una estandarización normativa a nivel mundial en la aviación. Pero ella no coge y aísla de pronto a un Estado porque este nada lo quiere ratificar. No, no lo hace. Esta semana un accidente en Costa Rica donde se mata un caballero en un avión de Avianca. Y el caballero ni es de nacionalidad colombiana, ni es de Costa Rica, pero hay un vuelo, él era, creo que húngaro, rumano. ¿Qué pasa ahí? Hay 3 nacionalidades peleándose el problema. ¿Quién maneja eso? No se determina, no es relevante el factor de nacionalidad del pasajero.
Como estamos hablando de transporte internacional, no se mira de dónde es el pasajero para aplicarle la normatividad de su lugar de nacionalidad. No. Como hablamos de transporte internacional, aplicamos la norma internacional que exista en ese momento, para el caso en específico. Ahora, si ese accidente de Costa Rica hubiera sido dentro de transporte nacional, conectando dos puntos dentro de ese estado, ahí sí no hablamos de OASI, no hablamos de convenios, no hablamos nada. Miramos la reglamentación de Costa Rica. Así el pasajero sea internacional y esté No importa, no importa. Está bien. Se mira desde el transporte, si es nacional o si es internacional. Y ya con eso yo sé que aplico. Si es internacional, yo voy a buscar el convenio que aplique para ese determinado tema. Pero si es un vuelo nacional, entonces yo me debo dirigir a la normatividad de ese territorio. La aeronáutica civil. En ese caso sería así, la aeronáutica civil de Costa Rica. Está bien decir accidente, como dijo Julio. Si hay accidentes, si hay incidentes. Lo de Costa Rica habría que entrar a mirar cuáles fueron los resultados para catalogarlo como un accidente o como un incidente. ¿Cuál es la diferencia? Los accidentes pueden tener tres resultados. Puede haber lesiones mortales o graves, puede haber daño estructural a la aeronave o la aeronave definitivamente desaparece. Un incidente no tiene ninguno de esos resultados. En un incidente no tenemos lesiones mortales o graves, no tenemos daños estructurales importantes y la aeronave no desaparece. Entonces, por decir algo, un impacto con ave es un incidente. Es una situación que puso en peligro la seguridad aérea, pero que no generó las consecuencias mencionadas para ser catalogado como un accidente. Es decir, se tratan de manera diferente. Accidente es una cosa y incidente es otra. Y a veces hay la tendencia a generalizar. Y cualquier cosa que le pase a un avión salen y dicen es un accidente. No, si vamos a ser bien técnicos en el tema, hay que mirar cuáles fueron los resultados del evento para poder catalogarlo como accidente o como incidente. Atrás tenían una pregunta. Desde hace rato había alguien aquí desesperado. Y entonces en el caso del avión que se desapareció, que hasta el momento no hay información. La aeronave desaparece. Se habla de accidente. Y como ese era un vuelo internacional, le aplicamos convenios internacionales, específicamente Convenio de Montreal de 1999. Y jurídicamente entonces las familias están reclamando. Claro, las familias hacen reclamaciones por el fallecimiento de las personas que iban a bordo de la aeronave. Pero esos son temas que se manejan como de manera paralela. Un accidente aéreo puede generar consecuencias en varios ámbitos. En principio va a generar unas consecuencias en el campo aeronáutico, va a haber una autoridad aeronáutica encargada de investigarlo y de emitir un informe final donde dice las causas probables de este evento fueron estas. Y aparte de eso, las personas afectadas por ese accidente aéreo pueden iniciar acciones legales de responsabilidad civil donde reclaman los perjuicios económicos que a mí me generó ese accidente. Entonces se abren dos cosas distintas, cada una manejada por entidades diferentes. Hoy en día, como no sabemos qué pasó con ese avión, la autoridad aeronáutica pues ha intentado establecer unas causas y saca informes preliminares donde dice, según lo poquito que yo he logrado obtener de esto, lo que pudo haber pasado fue esto. En una investigación de un accidente nunca se determina un culpable. La culpa fue de tal. No, se dice la causa probable de este evento fue esto. Pero al mismo tiempo las familias de esas víctimas están iniciando procesos de responsabilidad civil para cobrar los perjuicios económicos que eso genera. Ahí va mi papá, yo dependo económicamente de mi papá, el hecho de que mi papá no esté a mí me significa una pérdida económica de tanto. Y además de eso me significa un dolor que también puedo reclamar para ser indemnizada. Todo se indemniza. Irene, una pregunta chiquitica. Cuando usted menciona Estado, que son los que aceptan la responsabilidad o los convenios o ¿el Estado en ese caso está representado en Colombia solamente por la Aeronáutica Civil o algún otro ente del Estado entra a participar o aprobarlo? Como son relaciones internacionales, siempre hay acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores. Siempre que hay un acuerdo a nivel internacional, siempre que hablamos de relaciones entre Estados, aparece el Ministerio de Relaciones Exteriores de primero. Pero como este, además de ser acuerdos entre Estados, es de carácter aeronáutico, entonces por eso va acompañada la Aeronáutica Civil en esos casos. Gracias. Si la culpa fue de un piloto, entonces ¿hay quién interviene? ¿La Aeronáutica Civil o las autoridades aéreas? Es muy común que digan la culpa es del piloto. Eso a mí me parte el corazón. Ese es un tema de responsabilidad que es muy amplio.
Cuando decimos la culpa es del piloto, el piloto es un representante de la aerolínea. Yo actúo como representación de la empresa. De ahí que muchas veces la culpa no es del piloto, es de la empresa en general. Y la responsabilidad se le reclama a la empresa. Ahora hay personas que pueden decir, no, yo quiero reclamar responsabilidad del piloto y se aplica un régimen totalmente distinto. Eso es un tema ya muy específico de responsabilidad. Pero si uno sufre un perjuicio en un accidente aéreo, uno dice, ¿yo a quién le voy a cobrar mis perjuicios? Prefiero cobrárselos al piloto, en donde tengo que probarle la culpa y posiblemente él no va a tener la manera de pagarme los daños, o prefiero ir contra la empresa, en donde la empresa la culpa se le presume, no hay que probársela, y la empresa capaz que sí tiene los medios económicos para hacerlo. Entonces la gente siempre va contra la empresa, siempre se va contra la empresa. Así haya habido una responsabilidad indirecta del piloto, la responsabilidad final siempre va a recaer sobre la empresa. O sea, ahí varía en el asunto naviero, en los asuntos de navegación marítima, porque recordemos el accidente del barco donde el capitán fue el que llevó por parte. Cuando uno se desvía de los procedimientos de la empresa, ahí la responsabilidad automáticamente se me traslada a mí. Pero la empresa responde que yo no negocio con el piloto ni el capitán. Por eso el factor principal para que la gente decida a quién voy a demandar es eso, yo con quién contraté. Pues yo tengo un contrato de transporte con una aerolínea. Además yo como pasajero muchas veces no sé qué fue lo que pasó. No sé si fue culpa del piloto, no sé si fue el mantenimiento, yo no sé. Yo sé que yo iba en un avión y me pasó algo. ¿Yo contra quién voy? Contra la empresa con la que yo contraté un servicio y ese servicio fue prestado de manera deficiente y me produjo unos daños económicos. Cuando sale un avión, ¿quién revisa que está correctamente para poder volar? Muchas personas. En primer lugar hay un visto bueno de mantenimiento. A esa persona. El personal de mantenimiento de la empresa da un visto bueno en el que dice el avión está en condiciones aeronavegables. Además de eso hay un despacho, que es el que se encarga del cargue de la aeronave, por así decirlo, la ubicación de pasajeros, pesos máximos, limitaciones, etc. Y además de eso, la misma tripulación hace una inspección general de la aeronave antes de salir a vuelo. Entonces es como un trabajo mancomunado entre varios. Pero como todos tenemos la característica de trabajar para una misma empresa y somos representantes de la empresa cuando desempeñamos funciones, entonces por eso siempre se va específicamente contra una empresa. Lo que pasa es que si dejamos hasta el final, después se le olvida a uno lo que iba a preguntar. Hola. Buenos días, Irene. Dentro del 19 convenios no alcanzo a observar, o no sé si la OASI los tendrá, en la parte de los tratados o convenios de Estocolmo y Rotterdam, en el transporte aéreo de mercancías peligrosas y sustancias infecciosas. La OASI en ese transporte, ¿cómo entra a ejercer sabiendo que hay esos dos convenios de Estocolmo y de Rotterdam? Entre convenios, pues obviamente no pueden haber ese tipo de contrariedades. La OASI, basándose en toda esa información que existe alrededor del tema, tiene en el anexo 18 el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por la vía aérea. Todas esas precauciones que se deben tener cuando se transportan mercancías peligrosas por el medio de transporte aéreo están contenidas acá. Y de alguna manera no pueden ir en contra de convenios que se hayan celebrado, así sean convenios celebrados no por la misma OASI, sino por otras entidades que pueden ser, igual que la OASI, adscritas o especializadas, agencias especializadas de la ONU. Entonces no se pisa la manguera lo uno con lo otro, sino que se trata de armonizar esa normatividad. Bueno. Sigo entonces con el tema. Entonces estábamos mirando que esa parte técnica está consignada en anexos y que la parte jurídica está consignada en convenios. Esto a nivel internacional. Cuando nosotros nos desplazamos al transporte nacional, volvemos entonces a la presentación que nos hizo el doctor Sequera la semana pasada. El doctor Sequera nos recordó que la aviación civil en Colombia nació en 1919. En general, la historia de la aviación, a pesar de que hablamos de una aviación desde 1903 con los hermanos Wright, aviación civil como tal fue al finalizar la Primera Guerra Mundial.
porque antes de la Primera Guerra Mundial las aeronaves eran un arma de guerra, no eran un medio de transporte. Cuando se termina la Primera Guerra Mundial y quedan todos esos sobrantes de aeronaves, dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo este montón de agachuchos? ¿Dónde los ponemos a volar? Y se les ocurre que podían ser muy prácticos para transportar personas y cosas de un lugar a otro, porque podían hacerlo de una manera ágil y podían tener una mayor capacidad de lo que se puede transportar por medios terrestres. Entonces retoman esas armas de guerra que les habían quedado y las convierten en un medio de transporte importante. En Colombia, como nos decía el doctor Sequera, la aviación civil nació en 1919 con la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo, que es lo que hoy conocemos como Avianca. Una vez que llega la aviación civil a Colombia, entonces el Estado colombiano ve la necesidad de crear una institución que la regule para que esa institución ejerza toda una vigilancia sobre esa nueva actividad que llega a Colombia. Por medio de la Ley 126 de ese mismo año, se le encarga al Poder Ejecutivo la facultad de reglamentar toda la navegación aérea dentro del territorio colombiano. Y el Poder Ejecutivo se crea una institución específicamente para cumplir con esa función, que es la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. A lo largo de la historia, la aeronáutica civil ha tenido muchas variaciones en su nombre, en su personalidad jurídica, etc. Hoy en día es una unidad administrativa especial de aeronáutica civil y es entonces la máxima autoridad de aviación dentro del territorio colombiano. Entonces nosotros decimos que a nivel internacional la máxima autoridad de aviación es la OASI y a nivel nacional la máxima autoridad de aviación es la aeronáutica civil. Las funciones de la aeronáutica civil están contenidas en 2 decretos de carácter presidencial. En principio un decreto que se expidió en el 92 y en el último cambio importante que tuvo como la parte jurídica de la aeronáutica civil, se elaboraron o se reestructuraron sus funciones en el 2004. Aquí vamos a ver solo algunas de las funciones. La aeronáutica civil tiene muchísimas funciones, pero aquí vamos a ver algunas como las más relevantes y de las que uno más fácil evidencia en el medio todos los días. La aeronáutica civil se encarga de regular, vigilar y controlar el uso del espacio aéreo colombiano. El Estado es propietario, por así decirlo, de su espacio aéreo. El espacio aéreo es uno de los componentes del territorio. El Estado colombiano tiene plena soberanía sobre su espacio aéreo. Al tener plena soberanía sobre el espacio aéreo, él es el encargado de expedir normas que lo regulen. Además de eso, es el encargado de administrar el uso que se le da a ese espacio aéreo y de vigilarlo específicamente. El espacio aéreo, no solo el colombiano, sino el espacio aéreo en general, tiene como una división. Hay un espacio aéreo que es soberano, que es el que decimos es parte de mi territorio y yo lo controlo, y hay un espacio aéreo que es internacional. El espacio aéreo soberano se mide desde la línea de la costa 12 millas hacia afuera. Entonces, si nosotros nos paramos en un mapa de Colombia y miramos toda la parte costera, contamos 12 millas desde la línea de la costa y hasta ahí se extienden los límites laterales del espacio aéreo colombiano, que es controlado por el Estado colombiano. En límites verticales, el espacio aéreo va desde la superficie hasta la altura máxima a la cual vuelan las aeronaves comerciales. No se tienen en cuenta las aeronaves militares para ese efecto. Al espacio aéreo no se le ha querido poner una unidad de medida. No hemos dicho, son 10.000 metros, son 40.000 pies, porque esa unidad de medida nos genera el riesgo de que se quede obsoleta. Si en el 44 hubieran dicho el espacio aéreo hasta 10.000 metros, esa definición hoy ya no nos sirve. Irene, porque cuando uno va viajando, pues como el piloto dice como 10.000 pies, pues dice como algo así. Pues porque en los anuncios que uno lo escucha, porque hay un lapso de tiempo dentro de la actividad de vuelo que se llama cabina estéril. La cabina estéril va desde que la aeronave está en superficie hasta los 10.000 pies. Cabina estéril quiere decir que aquí no vamos a hablar nada que no tenga nada que ver con la actividad que estamos realizando. Entonces ahí no se puede echar chisme, no se puede mecatear, no se puede hacer nada diferente a eso que estamos haciendo. La tripulación. ¿Por qué? Porque son las fases más críticas del vuelo. Hasta 10.000 pies vos tenés la fase de despegue y de ascenso a crucero. Ahí es donde hay más cargas de trabajo para la tripulación. Y cuando inicia el descenso es lo mismo. Al iniciar el descenso, desde que cruzas 10.000 pies hasta que aterrizas, tenés muchísimas cargas de trabajo. Entonces no tenés por qué estar preguntando por el partido de fútbol,
ni por la vieja con la que saliste ayer, nada. Únicamente actividades relacionadas con el vuelo. Y es cabina estéril no solo para los pilotos, sino también para los auxiliares de vuelo. Entonces, como ellos no saben a qué altitud vamos, yo les aviso por el PA del avión que ya cruzamos los 10.000 pies. Y a partir de ahí yo apago señales de cinturones, quiere decir que ya los pasajeros se pueden parar a ir al baño, que siempre tienen esa necesidad loca de pararse a ir al baño. Y los auxiliares de vuelo pueden empezar a desarrollar sus funciones, a preparar el servicio, etc. O sea, que se puede tomar como un código entre ellos. Sí, es una especie de código. Una preguntita. Deme un segundo que la señora está ya desde hace rato. Ya me dio pena. Esas 12 millas son náuticas. Náuticas. En aviación, al menos en Colombia, utilizamos millas náuticas. Hay otros estados donde utilizan millas estatutras. Los rusos, que son tan distintos, dicen, no, pues yo no voy a usar esa unidad de medida, yo quiero medir en metros, en pulgadas, en lo que quiera. En Colombia tenemos establecido por RAC que aquí hablamos de millas náuticas. ¿Qué es el RAC? Ya vamos a hablar del RAC. ¿La única autoridad es la Fuerza Aérea la que vigila el espacio aéreo? No, o sea, la Fuerza Aérea ejerce una vigilancia de carácter militar y para control de soberanía de su espacio aéreo. La vigilancia que hace la Aeronáutica Civil es una vigilancia diferente, pero también tienen un trabajo mancomunado por medio de radares. Así como hay radares militares, también hay radares de tipo civil. ¿Todo en lo correcto? ¿Controlado? Que ellos compraron los de la Fuerza Aérea es otra cosa. Y en materia de comunicaciones, el espacio soberano, ¿hasta dónde lo administra la Aerocivil? ¿O usted como opera? Me imagino, hoy en día, satelitalmente, ¿cómo manejamos eso? ¿Cómo se manejan las comunicaciones entre ustedes? Yo no le advertí que él es muy inquieto. Bueno, Carlos Mario, además de ser el coordinador del programa, es controlador de tránsito aéreo. Entonces, Carlos Mario, esa inquietud de cómo son las comunicaciones en el espacio aéreo la puede resolver mucho mejor que yo. La Aeronáutica Civil, hasta cuando existía Telecom, tenía la segunda red más grande de comunicaciones del país. El micrófono. Y teníamos enlazados todo el país. Entonces, la Aeronáutica Civil tiene VHF extendido, que es la comunicación con las tripulaciones. Tenemos sistemas enlazados en todo el país que nos permite un controlador sentado en Bogotá estar hablando con una aeronave que estaba volando en Barranquilla o San Andrés por el sistema de VHF extendido. Los aeropuertos y las dependencias de tránsito aéreo están enlazadas por canales exclusivos de la Aeronáutica Civil. En algunos lugares por cobertura lo tenemos a través de prestadores de servicio público, que es el caso por ejemplo de Quito. La red satelital es alquilada, pero tenemos red satelital propia, VHF y red interna que nos permite estar comunicados. Inclusive llegamos a usar telegrafía, yo fui telegrafista de la Aeronáutica Civil. Yo pregunto, el espacio aéreo soberano, ¿cómo lo manejamos? Por ejemplo, si hay una altura, ella dice que hasta donde tiene un avión comercial, que controla, ¿cómo manejamos entonces el espacio fuera? Si nosotros necesitamos las comunicaciones, lo tenemos satelitalmente. Tenemos comunicación. O sea, no podemos hablar que es el 100% de la cobertura, porque hay zonas oscuras, debemos ser conscientes, tenemos problemas, por ejemplo, en la zona del Pacífico colombiano por cobertura. A Panamá, y ahora Irene va a tocar el tema, tenemos delegado a Panamá, porque también se puede ser, que nos preste los servicios en la parte de Atlántica, lo que es hacia Panamá, hacia San Andrés, perdón, lo tiene delegado Panamá, así como nosotros prestamos servicios en el espacio aéreo de parte de Venezuela y parte de Brasil y parte de Perú. Entonces se comparten los estados esos servicios, pero sí tenemos cobertura. ¿Alcanza a comunicarse el avión fantasma también? Sí, claro, es que sí, con nosotros, claro, porque nosotros coexistimos con la Fuerza Aérea Colombiana, somos Estado, entonces nosotros de manera conjunta, las aeronaves de ellos los controlamos y cuando tienen misiones lo que se hace es que se restringe el espacio aéreo, ellos vuelan, llevan su control paralelo y nosotros lo único que hacemos es que les dejamos el espacio libre, no hay aeronaves que vuelen en ese sitio y estamos en constante comunicación. Pero al final de cuentas quien hace la parte de control de aeronaves que no vuelan de manera lícita es la Fuerza Aérea Colombiana a través de la vigilancia que hace. Entonces compartimos la señal de radar que nosotros tenemos, ellos la tienen de manera simultánea y también la escuchan las comunicaciones.
podríamos decir que siempre nos van a estar escuchando y vigilando. Ese cuento de las aeronaves, el narcotráfico, afortunadamente, parece que nota de época, que volaban muy bajito para que no fueran detectadas. ¿Por qué? Esos son defectos del radar, porque la propagación de la señal de radar es como unas de luz. Entonces, si usted está detrás de una montaña, pues no lo va a coger. Pero ya el país tiene desarrollo eso. Me da pena con ustedes, pero le estoy quitando tiempo, Irene. Si quieren, cuando hablen ellos de los hotel. Claro. ¿Quién tiene la altura de un vuelo? Si vuela tantos metros a tanto. Bueno, de por sí el fabricante tiene un techo de servicio de la aeronave. El fabricante de la aeronave le dice a esta aeronave le llega hasta tantos mil pies. Obviamente ese techo de servicio con el paso del tiempo de la aeronave se va degradando. Uno no alcanza el techo de servicio sino cuando el avión está recién salido de fábrica. Después de eso no. Y ya con ese techo de servicio, yo como explotador determino cuál es el nivel más óptimo para yo ir. ¿Cómo determino yo ese nivel? Por distancia que voy a recorrer. ¿Para qué rayos me voy a subir yo a 30.000 pies en un vuelo Bogotá-Medellín que tiene una duración de 25 minutos desde el despegue? Y también se determina por los factores meteorológicos que se encuentran a ese nivel. Entonces, si yo tengo, por decir algo, en el nivel que quiero volar, un viento de frente, eso me va a hacer que la aeronave necesite más tiempo para hacer el vuelo porque tengo un viento de frente frenándome, más consumo de combustible, entonces yo cambio de nivel. Todas esas cartas de viento y esos servicios meteorológicos los administra la aeronáutica ¿Quién define todas esas rutas aéreas que no todos los aviones me vayan por la misma ruta de choque? La aeronáutica civil es la encargada de todo el trazado de vías, por así decirlo, dentro del espacio aéreo. Y eso todo está publicado en cartas de navegación, que la aeronáutica civil elabora y pone pues a disposición del personal. Se lo carga la DIAN, dice... Dígame. Allá somos los hijos a responder más tareas que estoy mamá. Sí. Una pregunta, ¿quién regula los helipuertos en Colombia? También, la aeronáutica civil. Porque dentro de la actividad aérea tenemos helipuertos. Todos los helipuertos deben estar previamente autorizados por la aeronáutica civil. Todo lo que vuela. Menos los maridos. Regula la aeronáutica civil. Esa es otra clase de avión. Bueno, para de pronto ayudar con la inquietud que él tenía, el espacio aéreo está clasificado. La OASI le ha dado una clasificación mundial de acuerdo a los servicios que se presta, a los niveles de vuelo, etc. Cuando estamos hablando de espacio aéreo soberano, el nivel inferior del espacio aéreo en general va hasta 24.000 pies. En espacio aéreo soberano, el Estado controla tanto el nivel inferior como el nivel superior. Pero cuando ya estamos en el espacio aéreo internacional, hasta aquí, hasta este nivel inferior, hay un control del Estado y a partir de acá hacia arriba hay un control que lo determina, es la OASI a nivel mundial. Entonces puede pasar que haya porciones de territorio en las que el nivel superior no sea controlado por Colombia. Caso específico, San Andrés, que enseguida lo vamos a mirar. Entonces tenemos un espacio aéreo internacional y un espacio aéreo soberano. El soberano son en límites verticales desde la superficie hasta la altura máxima a la cual vuelan las aeronaves civiles. De ahí para arriba ya estamos hablando de un espacio cósmico y eso es otro cuento. ¿Cómo? 24. No, el espacio aéreo soberano lo controla el Estado de ahí para arriba, todo. Pero el espacio aéreo internacional, el Estado solo lo controla hasta 24.000 pies. De ahí para allá puede que no sea ese mismo Estado el que haga un control, sino que haya un control de otro Estado. Eso es espacio aéreo internacional. El espacio aéreo internacional empieza entonces donde se acaban esas 12 millas que contamos hacia allá, los límites exteriores del Estado. Tiene la misma distancia el soberano del mar territorial. Nosotros de pronto estamos familiarizados con ese tipo de conceptos de mar territorial, de plataforma continental y también de espacio aéreo a raíz del conflicto que tenemos limítrofe con Nicaragua. Pasó que por medio de ese fallo de La Haya, Nicaragua, como decía en la noticia anterior, ganó una parte de mar territorial. Nosotros nos tocó dar porciones de mar territorial que antes eran nuestros. El fallo de La Haya consideró que ese mar territorial era de Nicaragua. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo que esta agüita es de Nicaragua
Nicaragua puede entrar y decir, pues a ver, capaz que si el agua es mía, lo que hay debajo del agua, que se llama plataforma continental, también es mío. Entonces yo voy a entrar a pedirlo, que es lo que están haciendo. Y el análisis va más allá y dice, pues si el agüita es mía y lo de abajo es mío, pues entonces lo de arriba también. Y yo voy a entrar a pedir el control sobre ese espacio aéreo. Entonces ahí todo el mundo puso el grito en el cielo. Nos quitaron mar territorial, ahora nos van a quitar el control del espacio aéreo de esa zona de San Andrés. ¿Cómo vamos a permitir esa violación a la soberanía del Estado colombiano? Tuvo que salir el director de la Aeronáutica Civil de la época y dar como un parte de tranquilidad y decirles, vea, a nosotros Nicaragua no nos va a quitar control del espacio aéreo. Por una razón muy sencilla, porque ese control no lo tenemos nosotros. ¿Cómo así que nosotros no tenemos el control del espacio aéreo? No lo teníamos. Salió todo el mundo alertado que nos van a quitar espacio aéreo, a la violación, a la soberanía colombiana. Entonces hubo que decirle a la gente, hay una cosa muy sencilla, que es el espacio aéreo soberano y el espacio aéreo internacional. Entonces ese titular de la noticia anterior que mostraste, de que Colombia gana soberanía, entonces eso es mentiroso. Falso. Sí. Se ganó soberanía como en determinados aspectos sobre los cuales se le reconoció que hacían parte de su territorio. Pero hay otras partes, esas porciones de mar territorial que se cedieron de alguna manera fue una pérdida. Supongamos, por un acto de fe, que esto es Colombia. Está bonita. Nos estamos quedando ya con todo lo que Entonces decimos que por acá están los límites con otros estados y la delimitación de control de espacio aéreo ahí no tiene ningún problema. Con otra república bolivariana. Por acá tenemos entonces a los vecinos de Panamá y toda esta parte es la parte costera. Entonces decimos que el espacio aéreo colombiano, que es controlado por la Autoridad Aeronáutica Colombiana, tiene una longitud de 12 millas. Y hacia allá ya estamos hablando de un espacio aéreo internacional. San Andrés está muchísimo más lejos de 12 millas. San Andrés está a 145 millas de distancia. O sea que San Andrés está en un espacio aéreo internacional. ¿Qué dijimos ahora? Que en los niveles inferiores el control es del Estado colombiano. Usted va a San Andrés y hasta 24.000 pies lo controla la Aeronáutica Civil colombiana. Pero de 24.000 pies hacia arriba, como San Andrés está en un espacio aéreo internacional, lo controla el Estado que la OASI designe para eso. Entonces, la OASI determina, en razón a la infraestructura que tiene cada estado y a la capacidad de hacer un control efectivo sobre ese, quién es el más idóneo para ejercer ese control. El control de todo este espacio aéreo internacional lo tiene hace muchos años Panamá. Y antes de que lo tuviera Panamá, lo tenía Estados Unidos cuando hacía el trabajo de él. Lo tenía Estados Unidos cuando el canal de Panamá. Ahí hay una crítica con eso. Ese espacio sí era, lo administraba Colombia, pero como no teníamos la tecnología, le dijimos al gobierno americano que administraba el canal de Panamá, pues manéjenlo ustedes. Estamos perdiendo mucha plata. Logramos recuperar el manejo del Pacífico, pero no hemos podido con el sector de Panamá y no vamos a poder, y menos ahora con el sector de Nicaragua. Pero inicialmente OASI dijo Colombia. Pero fue muy fácil, como no miramos lo que genera en recursos económicos, Panamá manéjelo y más que era el gobierno de Estados Unidos, y cuando Panamá recibe el canal, recibe también esa herencia de espacio aéreo. Esa es la crítica que tenemos nosotros. Entonces, ese control del espacio aéreo no recae sobre el que esté más cerquita, ni sobre el que tenga porción de territorio ahí, no. Sino que la OASI determina qué estado es más idóneo para hacer ese control. Técnicamente, sí, quién está capacitado. Más que este espacio aéreo de acá, es un espacio aéreo sumamente importante. Es el cruce de todos los vuelos que salen de Sudamérica hacia la parte de Norteamérica. Entonces es un espacio aéreo que no cualquiera lo puede controlar. Hoy en día el control de ese espacio aéreo lo tiene Panamá. Entonces que hayan salido en pánico a decir nos quitaron el espacio aéreo. No, nadie nos ha quitado el control del espacio aéreo, porque nunca lo hemos tenido. Pasa que Nicaragua puede que no lo sepa y diga, pues sabe que yo voy a pedir el control del espacio aéreo. Ah, listo. Nicaragua, usted tiene la infraestructura. O sea que cuando Colombia dijo que no perdió espacio aéreo fue un control de tontos, pues. Sí, porque realmente ese control no lo teníamos. Sí. Fue retórica, no lo teníamos. Una pelea por lo que no tiene. Pues,
Exacto. No perdió porque no tenía. Exacto. Entonces Nicaragua puede venir hoy y decir, listo, yo tengo mar territorial y quiero tener plataforma continental, quiero tener espacio aéreo. Ahora, usted tiene la capacidad para controlar ese espacio aéreo internacional. Tiene la infraestructura, tiene los equipos, tiene el personal, tiene todo lo que se necesita para ese control de ese espacio aéreo. Entonces realmente el problema no es de quién es, sino quién lo controla. ¿Quién tiene la capacidad para eso? Caso de San Andrés es medido como espacio aéreo internacional o nacional. Si usted está en San Andrés, hasta 24.000 pies, que es un nivel inferior, va a tener un control del Estado colombiano. De 24.000 pies hacia arriba, va a tener un control internacional, que es del Estado, que la OASI determine para eso. Si el día de mañana nos quitaran San Andrés, entonces ahí Nicaragua podría decir, pues como San Andrés es mío, yo voy a controlar el nivel inferior. Listo, tiene toda la razón, porque el espacio aéreo soberano es suyo. Ahora, ¿quiere controlar también el nivel superior? Sí. ¿Tiene la capacidad? No, entonces no lo puede controlar. Lo importante del control del tránsito aéreo finalmente es quién cobra, quién se echa la plata al bolsillo. O sea, quién hace un Me control. imagino que usted ha volado de San Andrés a Costa Rica, se gasta 15 minutos el vuelo, 15 20 minutos. Y de San Andrés a Cartagena o Barranquilla, mire el horario tan diferente. Yo no sé por qué lo miden hacia el gobierno colombiano, pues por las horas. Pero ahí cómo hacen, damos a 15 minutos y nosotros a cuántas horas. Pero no se toma como referencia la cercanía con un territorio a otro. Sí, todos esos límites entre estados están determinados desde hace mucho tiempo por convenios internacionales. Por ejemplo, Hawái tampoco queda cerquita de Estados Unidos y es de Estados Unidos. Entonces la cercanía con un estado no determina el control que el estado hace sobre ese espacio. Bueno, entonces decimos que la Aerocivil es la encargada de controlar el espacio aéreo colombiano, que es espacio aéreo soberano. La Aerocivil además es la encargada de fijar, recaudar y cobrar todas las tasas y tarifas que se generan por la utilización de la infraestructura aeronáutica. Todo lo que la Aerocivil pone a disposición de los explotadores y de los pasajeros no es gratis. Ahora ya no hay nada gratis. Los pitillos, todavía los pitillos y la metida al mar. De resto no hay nada más gratis en el mundo. La aeronáutica civil no es la excepción. Todos los servicios que la aeronáutica civil presta generan un cobro. Y ese cobro o el valor de esos servicios los determina la Aerocivil cada año a partir de resoluciones en las que dice, por estos servicios que yo presto voy a cobrar estas sumas de dinero. Hay sumas de dinero que se le cobran al pasajero y hay sumas de dinero que se le cobran al explotador. De esos servicios que la aeronáutica civil presta, hay unos que los paga el pasajero y hay otros que los paga el explotador. El único servicio que paga el pasajero se llama tasa aeroportuaria. La tasa aeroportuaria es el valor que se le cobra al pasajero por utilizar las instalaciones del aeropuerto. Por ir a hacer pipí al baño, por ir a sanidad aeroportuaria si se maleció, etc. La tasa aeroportuaria depende, el valor de esa tasa depende del tipo de vuelo, si es un vuelo nacional o internacional, y del tipo de aeropuerto, si es un aeropuerto concesionado o no. Aquí más adelante ustedes van a ver concesiones aeroportuarias. Bueno, ¿cuánto es la tasa que se le cobra por pasajero? Depende de estas dos cosas. Por ejemplo, para vuelos internacionales, la tasa aeroportuaria que está en la resolución que salió este año está en $38. Pero si es un vuelo nacional, entonces nosotros tenemos que venir a mirar si el aeropuerto que usa el pasajero es un aeropuerto concesionado o no. Si es un aeropuerto que no está concesionado, quiere decir que es administrado por la autoridad aeronáutica, ella en esa misma resolución fija los valores de acuerdo al aeropuerto y los servicios que tiene. Entonces ahí sí, hay tablitas, 13.400, ahí está el valor. Pero si es un aeropuerto concesionado, ese valor de la tasa aeroportuaria se le cede muchas veces al concesionario para que él lo ponga. Entonces, por decir, el caso de Medellín, que es un aeropuerto concesionado, Airplan tiene en su contrato que él va a fijar la tasa aeroportuaria. Esa tasa aeroportuaria que el concesionario fija, la aeronáutica civil la debe revisar y la debe aprobar. ¿Qué pasa? Que la aeronáutica civil le envían la información de la tasa aeroportuaria y se le pasó.
confirmarla o desaprobarla. Y ahí se configura lo que nosotros llamamos un silencio administrativo positivo. Siempre que usted le pregunta algo al Estado y el Estado se queda callado, quiere decir sí. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que un concesionario, que era lo que pasaba por ejemplo en Cartagena, podía poner una tasa aeroportuaria altísima y la aeronáutica civil no decía nada. ¿Qué se entendía? Dijo que sí. Y esa es la tasa que se va a pagar. Entonces hay que mirar el tipo de vuelo que se realiza, que va a realizar el pasajero, y el aeropuerto, si es un aeropuerto concesionado o no, y ahí están los valores de la tasa aeroportuaria. O sea, que hay una puerta abierta para la corrupción, porque si el otro pone la tasa y yo me quedo callado. Pasa, pues, para abusos, de pronto. Yo quiero aclarar que lo que yo hablo acá no lo estoy haciendo en representación de la empresa para la cual trabajo. Entonces yo no estoy poniendo palabras de EasyFly en boca mía, no. Tenemos, por ejemplo, una situación muy particular en Antioquia, que es el aeropuerto de Caucasia. El aeropuerto de Caucasia es un aeropuerto que es administrado por una aerolínea. Otra aerolínea de la competencia, como es EasyFly, quiere acceder al aeropuerto de Caucasia. Entonces, ese aeropuerto de Caucasia se genera un cobro de tasa aeroportuaria y la tasa aeroportuaria la fijó el administrador del aeropuerto. ¿Qué pasa? Que si yo administro el aeropuerto y yo solo recibo vuelos míos, pues yo no tengo ningún problema con la tasa aeroportuaria. Pero si yo administro el aeropuerto y hay alguien más que quiera venir, yo voy a poner una tasa aeroportuaria que a la competencia le impida entrar. Entonces yo pongo una tasa aeroportuaria tan elevada que para mí como competidor no es viable operar en ese lugar, porque yo al pasajero en el tiquete le voy a tener que cobrar una tarifa altísima de tasa aeroportuaria y él no va a querer viajar conmigo, va a querer viajar con el otro. ¿Qué pasa? Que como la Aerocivil no revisa esas tasas aeroportuarias y se queda callada, se configura ese silencio administrativo y al final eso es como decirle sí, el valor que pusiste a la tasa está bien. Entonces se presentan ese tipo de problemas que finalmente perjudican es al pasajero, porque el pasajero no tiene una opción para acceder a ese destino. En Bogotá, en el aeropuerto El Dorado, está la base aérea. En Bogotá está la base aérea de la Fuerza Aérea, ¿sí? Entonces, ¿quién maneja el aeropuerto de Guaymaral al norte? Calleja. Carlos. Él lo administra. Pues es el aeropuerto al norte. La Aerocivil, lo que no está entregado como a un explotador específico, a un concesionario, o hay aeropuertos que son, por ejemplo, propiedad de un municipio o propiedad de un particular, ellos son los encargados de esa administración. Bueno, y estos son los cobros que pagan los explotadores por el uso de la infraestructura, derechos de sobrevuelo, carro de bomberos, uso de aeródromo, protección al vuelo y uso de puentes de abordaje. Dependiendo si el aeropuerto es concesionado o no, hay unos que se le pagan al concesionario y hay otros que se le pagan a la Aerocivil. Estos servicios siempre se le pagan a la Aerocivil porque ella siempre va a ser la encargada de prestarlos. Y los demás servicios hay que mirar si el aeropuerto es concesionado o no para mirar a quién se le deben pagar. En resumen es que nosotros tenemos muchos gastos, no solo es el combustible. Esta semana dijeron, pero ¿por qué rayos si el combustible bajó, los tiquetes aéreos no? Pues porque nosotros tenemos gastos más allá del combustible. Esto es un ejemplo de eso, gastos que tenemos que cubrir. Sí, pero ¿usted me puede explicar? En este momento en Colombia hay unas aerolíneas que propiamente compiten con los buses. Sí. Están cobrando más barato que un vuelo, que un bus de aquí a Bogotá. Sí. ¿Cómo pueden ellos hacerlo y otras no? Por los servicios conexos. Esas aerolíneas a usted le ofrecen la llevada al sitio, no más. Si usted quiere un servicio adicional debe pagar por eso, que es diferente a lo que pasa en las otras aerolíneas. Usted le pagan un precio y tiene derecho a todo, tiene derecho a una silla establecida, tiene derecho a una maleta por bodega, tiene derecho al tinto en el avión, etc. La diferencia entre ambas empresas radica en el servicio, en la modalidad de contratación de su personal. Por ejemplo, cuando yo tengo bajo costo, quiere decir que yo muchos de mis servicios los contraté con un tercero, con un proveedor. No tengo trabajadores míos, por lo tanto no tengo la carga de prestaciones económicas, por lo tanto me sale más barato. Lo importante es, y que quede claro, que la diferencia de tarifas entre los competidores muchas veces no se va
y es el error en el que incurre la gente en decir, claro, es más barato porque el mantenimiento es muy malo. No vio que esta semana se le prendió un motor a esa gente, mientras que al otro no le pasa eso. Mentira, las empresas nunca recortamos gastos en mantenimiento, recortamos gastos en otro tipo de servicios. O por ejemplo, nos valemos de la publicidad. Esa aerolínea que usted decía, bueno, ¿yo cómo voy a generar más ingresos para que el tiquete sea barato? Ah, pues yo voy a poner publicidad. El que quiera poner publicidad en mi avión, yo le contrato y le lleno todas las mesas del pasajero de publicidad. Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Todos los portaequipajes, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Y Coca-Cola me paga por esa publicidad. Entonces yo con esa plática de Coca-Cola ya puedo subsidiar mis gastos y puedo bajar los tiquetes. Que eso es lo que no pasa en otras empresas. Usted no ve publicidad a bordo del avión. Hace mucho tiempo, antes de que Aires desapareciera, intentó hacerlo y todo el mundo, como todos se creen en mejor familia, todo el mundo dan boleta, ofreciendo la revista TV Novelas. No puede ser pensado así, es pensado es para bajarle costos al pasajero, para que sea asequible. Y hoy en día, como tenemos un sistema de libertad tarifaria, la Aeronáutica Civil dice, mátense entre ustedes. Capitán, una preguntita. Irene. Ya que viene ahí pues como acuerdo, ¿por qué por ejemplo Viva Colombia dentro de su programa de abaratamiento de costos no deja que el pasajero se le asigne silla? Es que ¿eso en qué incide en reducción de costos? Él va a hablar de eso. Todo lo que son derechos y deberes del pasajero lo van a ver con Callejas más adelante. Aquí vamos a ver es como generalidades en la parte de regulación. Irene, ¿qué porcentaje tiene el combustible en el costo directo de Lo que pasa es que usted coge un tiquete, el tiquete está discriminado en un montón de cosas. Aparece tasa aeroportuaria, tarifa administrativa. Es una participación grande, al punto de que nos afecta. Por ejemplo, cuando el precio del barril estaba a $100, nosotros tuvimos que ir a la Aerocivil y decirle, ayúdenme, genéreme un subsidio, algo, porque estoy dando pérdidas. Tiene un porcentaje muy alto, específicamente no sabría decirle, de pronto tú que estás en el medio. El tema del combustible en los aviones, el octanaje es muchísimo más alto, por eso es muchísimo más costoso. No sé qué porcentaje puede ser, pero sí es mucho más grande. O sea, el combustible usado en las aeronaves es totalmente diferente al que utilizamos en los vehículos, y el octanaje es mucho más alto. Entonces, en el tema de los aviones es muy grande. Igual de todas maneras el tema de que no bajen ahorita los tiquetes, el dólar está súper alto, entonces eso afecta impresionantemente el tema y ahí hay unas variables muy grandes. Sí, exacto. Bueno, entonces la Aerocivil, además de controlar el espacio aéreo y de fijar tarifas y echarse la platicada al bolsillo, presta servicios aeronáuticos. Estos son algunos ejemplos de servicios aeronáuticos. Definitivamente el servicio aeronáutico con el que todos podemos estar más familiarizados es el control de tránsito aéreo. Pero que quede claro que no es el único servicio que presta la aeronáutica. Ella presta extinción de incendios, información de vuelo, toda la parte de meteorología aeronáutica, cartas para la navegación, búsqueda y rescate de aeronaves. Todos esos son servicios que la Aeronáutica Civil presta. Y el servicio pues con el que más familiarización puede tener uno es la parte de control de tránsito aéreo, que también es un servicio prestado por la Aeronáutica Civil. ¿Qué altura debe tener la torre de control? Pero ahorita pues al parecer aquí tampoco saben la altura, porque la de Olaya no se ve. Tiene puntos en los que, lo que él decía, hay puntos ciegos. Hay partes del aeropuerto que desde la torre de control no se ve. Hay una reglamentación en la base y en el anexo que regula la parte de aeropuertos que establece todo, absolutamente todo eso. Alturas, distancias, longitudes de cada una de las cosas que hay en aeropuertos. Pero aquí a varios se les pasó por la galleta la altura que debía tener la torre de Olaya. La Aeronáutica Civil también expide licencias al personal aeronáutico. Personal aeronáutico son todas las personas que desarrollan funciones relacionadas con la actividad aérea. El personal aeronáutico incluye pilotos, copilotos, auxiliares de vuelo, técnicos de mantenimiento, despachadores, control de tránsito aéreo, bomberos aeronáuticos, inspectores de la Aeronáutica Civil, pero también personas que cumplen funciones sin tener una licencia, como lo son, por ejemplo, el personal de rampa, los señaleros, los que hacen el cargue y descargue de las bodegas,
todas esas personas que tengan una función relacionada con la puesta en vuelo de una aeronave se consideran personal aeronáutico. Las personas que desempeñan funciones a bordo de la aeronave necesariamente deben tener una licencia que la Aeronáutica Civil le expide, en donde consta con esa licencia que cumple los requisitos para ejercer funciones. Al respecto de las licencias, desde hace más o menos año y medio empezó a surgir un inconveniente de licencias falsas. Me imagino que escucharon y de pronto estaban enterados del tema. Se encontró que habían pilotos cumpliendo funciones en empresas aéreas de Colombia con licencias que no reunían los requisitos. Entonces, ¿cómo se hace eso con un alto nivel de corrupción? Que no lo hay. ¿Qué pasaba? Eran personas que habían estudiado pilotaje en otro país. Los costos para estudiar pilotaje en otros países es inferior al costo de estudiarlo en Colombia. Entonces la gente se estaba yendo para Bolivia, para Argentina, y venían a Colombia y homologaban la licencia. Así como se homologan títulos, así igualitos se homologan licencias. Entonces ellos venían y homologaban la licencia y para eso tenían que hacer un trámite, hacerse unas horitas de vuelo en Colombia, presentar un examen teórico, etc. Todo ese trámite lo hacían las escuelas de aviación. El trámite de homologación costaba más o menos 10 millones de pesos. En este caso de licencias falsas, hubo vivos y hubo bobos, como en todos los casos. Hubo gente que dijo, no, pues a mí me están ofreciendo 5 millones de pesos. Si yo pago 5 millones de pesos, este señor me dijo que tengo mi licencia lista en 15 días. Y yo necesito la licencia rápido porque ahorita hay muchos procesos de selección en las empresas, yo necesito ponerme a trabajar, a producir. Y hubo otros bobos que se fueron para la Aeronáutica Civil y se encontraron con un funcionario que les dijo, sí, claro, el trámite es conmigo y vale 5 millones de pesos, me lo puedes consignar a esta cuenta. Y él dijo, no, pues si yo estoy en la Aerocivil y él es un funcionario de la Aerocivil, pues quiere decir que ese es el trámite de la Aerocivil. Y él pagó sus 5 millones y obtuvieron licencias que no reunían todos los requisitos. No es gente que nunca voló un avión, o sea, no es así de riesgoso la cosa. Es gente que voló un avión, que sabe volar un avión, pero que le faltó homologar el título aquí. Que tenían su licencia de otro país y les faltó homologarlo aquí. La noticia salió, en todas las empresas del sector había personal con ese tipo de situación. Se empieza a abrir una investigación por fiscalía, porque además eso es falsedad de documento público, y se empiezan a determinar culpables. Era un grupo grandísimo de pilotos, 117 pilotos estaban trabajando en Colombia con licencias falsas. Se hace la investigación necesaria, las empresas determinan qué hacen con esos pilotos, hubo empresas que los echaron. Les dijeron, no, por deshonesto, ay, pero yo no sabía, no, deshonesto, y lo echamos. Hubo otras empresas que decían, le voy a dar el tiempo para que ponga sus papeles en regla, haga lo que falta, y cuando tenga sus papeles en regla, yo lo vuelvo a poner a volar. Todas las horas de vuelo que se hacen con una licencia falsa se pierden. Para nosotros en aviación lo importante no son los años de experiencia para los pilotos, sino las horas de vuelo. Y si yo hice horas de vuelo con una licencia falsa, esas horas de vuelo se pierden. Y en las horas, uno diría que una noticia como esta debe impactar el tráfico aéreo, ¿lo impactó o no? ¿O la gente no solamente en las licencias, están investigando cómo aerolíneas están volando allá en Colombia y el uso del combustible es comprado en el exterior. Casos, se van a Venezuela, tanquean ahí se viene. O sea, a nivel de transporte regular es más reglamentada la situación. Claro, en Venezuela el combustible es mucho más barato. La Aerocivil ejerce una vigilancia sobre todo eso, pero aquí echa la ley, echa la trampa, de alguna manera. Entonces tenemos problemas de muchos tipos, uno es ese y otro es esto. Esto salió en las noticias, Julio habló, Vicky Dávila habló, todo el mundo salió a rasgarse las vestiduras, que cómo era posible que estas cosas pasaran, salió muchísimo en las noticias. La gente decía, qué peligro para la seguridad aérea. En parte sí, en parte no, porque pasó lo que el señor preguntaba. Entonces, qué peligro, la gente no estaba volando aviones y no sabía volar. No, es que distorsionaron la noticia. La gente sí tenía licencia de piloto, sí sabía volar un avión, pero no hizo el trámite para homologar esa licencia en Colombia. La investigación final determina... Pero tenían menos horas de vuelo de todas maneras y menos...
Puede ser, porque hay estados, aquí en Colombia se piden por decir algo 200 horas de vuelo para tener una licencia. Pero pueden haber estados en donde dicen, no, yo con 160 horas les doy licencia. Como son estados miembros de la base dice, no, para mí es válido, yo no homologo horas, yo homologo licencias. Entonces, desde que Bolivia diga que con 160 horas está bien, yo vengo y le homologo esa licencia. Porque Bolivia es un estado miembro de la base. Una pregunta, profesora. Si se dice que nos exigen 200 horas de vuelo, entonces habrá gente que va a volar sin la licencia. Entonces, se tiene que tener experiencia para que... ¿Cómo así? 200 horas de formación en la escuela. Así como usted va a conduvial y aprende a manejar un carro, cuando usted va a aprender a manejar un avión, por así decirlo, debe hacer 200 horas de entrenamiento de vuelo. Con 200 horas de entrenamiento de vuelo tiene ya su licencia aeronáutica. La investigación final determinó que en la aeronáutica civil habían 4 funcionarios que habían montado un cartel de licencia. Y eran funcionarios que ofrecían el trámite de la licencia, expedir una licencia sin llenar los requisitos en un periodo de tiempo más corto, porque cualquier trámite con el Estado es larguísimo, y ellos echaban la plática al bolsillo. Esos funcionarios fueron capturados y están pues siendo judicializados. ¿Cómo? Habían 2. Había de todo. Otra función de la aeronáutica civil es aprobar rutas aéreas y permisos de operación. Esta función de la aeronáutica civil la hace a través de un grupo que ella tiene una dependencia que se llama el GEPA. El GEPA es el Grupo Evaluador de Proyectos Aerocomerciales. El GEPA estudia todas las solicitudes de empresas aéreas para constituirse y operar, y también todas las solicitudes que estas empresas aéreas ya constituidas le hacen para operar vuelos nacionales y vuelos internacionales. Todo lo que una empresa aérea quiere hacer debe pasar antes por el grupo GEPA. El GEPA lo revisa, lo aprueba o lo desaprueba. ¿Cómo determina el GEPA si esto le digo sí o esto le digo no? De acuerdo a la política aerocomercial que esté vigente en el momento en Colombia. La política aerocomercial son todas esas decisiones y acciones que el gobierno ejecuta para manejar la actividad aérea dentro del territorio colombiano. La política aerocomercial se basa en 2 factores: las condiciones de acceso al mercado y la determinación de los precios. ¿Qué quiere decir eso? Que en determinado momento histórico la Aerocivil puede tener una política aerocomercial en donde dice el acceso al mercado es restringido. No voy a autorizar la creación de más empresas. Y a las empresas aéreas que quieran operar una ruta nacional voy a ponerle un cupo máximo de operadores. A esta ruta solo las pueden explotar 2 operadores. Estas solo 3. Estas solo 5. Esa sería una política restrictiva en cuanto al acceso al mercado. Y también juega con los precios. Puede decir, yo voy a poner unos topes mínimos y unos topes máximos. Y ahí se me tienen que mover los explotadores. O puede haber una política aerocomercial que sea libre, en donde diga, acceso al mercado todo el que quiera. Número de explotadores por ruta, todos los que quieran. Condiciones tarifarias, ustedes solitos se las ponen. Yo no les voy a poner ni máximos ni mínimos. Ustedes solos como mercado se van a regular en ese aspecto. ¿En Colombia qué tan regulado está, qué tan controlado frente a otros países? Nosotros en el mercado nacional, antes del 2012, teníamos una política aerocomercial restrictiva. Las rutas nacionales estaban restringidas a un número de operadores. Ese número de operadores por ruta estaba determinado por el movimiento de pasajeros por año. De alguna manera era una medida proteccionista, porque la aeronáutica civil decía, a ver, las rutas que tengan un flujo de menos de 100.000 pasajeros al año, yo voy a permitir que la exploten únicamente 3. ¿Por qué? Porque quiere decir que solo hay mercado para máximo 3. De esa manera yo protejo a las empresas para que en su operación efectivamente tengan un ingreso garantizado. Para rutas entre 100.000 y 400.000 autorizadas 5 explotadores y más de 400.000, 6 explotadores. Podía pasar que una ruta ya estaba siendo explotada por 3 y llegaba un cuarto operador y decía, venga, yo quiero hacer esa ruta de baja densidad de tráfico. No se puede. Ya están los cupos que tenemos, ya están dados. Tiene que esperar o que este explotador, alguno de los explotadores se quite, o que nosotros modifiquemos la política comercial y permitamos más explotadores, o que el flujo de pasajeros de esa ruta aumente y así yo le puedo dar más cupos. ¿Eso incluye los aviones pequeños? No, esto es aviación regular. Aviación regular es la que está sujeta a itinerarios y tarifas. Aviación regular es lo que hace Avianca, lo que hace Copa, lo que hace Cifly, lo que hace LAN.
Aviación no regular es la que no tiene esa característica, es la que no tiene un itinerario fijo, no tiene una tarifa, no tiene una publicidad, es lo que llamamos aerotaxis, en donde la persona va y contrata un servicio, no es a la inversa, que la aerolínea le ofrece un servicio, no. En transporte no regular la persona va y busca el servicio que necesita contratar. Entonces estos cupos se aplican es para transporte regular, ADA, EasyFly, Satena, Avianca, Copa y LAN, somos todos explotadores de transporte regular de pasajeros. Y en la parte de carga tenemos a Tampa o Avianca Cargo y LANCO, que es la línea carguera de LAN en Colombia. Todo lo demás es transporte no regular, no tiene itinerario ni tiene unas tarifas fijas. Con respecto a las tarifas, también eran tarifas que estaban controladas, se establecían topes máximos y topes mínimos. En el 2012, el Estado dijo a la porra el control. Yo me acabo de dar cuenta que el mercado solito se puede regular. Entonces yo estos cupos los voy a eliminar. Si ustedes en una ruta de 100.000 pasajeros quieren operar las 5, el problema es de ustedes. Usted tuvo que haber hecho un estudio de mercados, tuvo que saber si tiene la capacidad y tiene el ingreso necesario para sostener esa ruta. Entonces, hoy en día no tenemos cupos. El explotador que quiera operar una ruta la puede explotar siempre que cumpla pues con los requisitos de papeleo y etcétera del Aerocivil. Y también tenemos libertad de tarifas. Ya no hay topes máximos ni mínimos. El mercado solito se reguló. ¿Por qué creen ustedes que pasó esto en el 2012? ¿Qué pasó en el 2012? Entró Viva Colombia. Y Viva Colombia empezó a jugar con unos precios muy bajos y la Aeronáutica Civil dijo no, yo voy a dejar que entre ellos solos miren a ver cómo van a manejar la competencia. El mercado solo se regula. Para mí Viva Colombia fue un beneficio grandísimo, grandísimo. Sí, ellos tienen por ejemplo en su eslogan, ahora todos pueden volar. Es cierto, ahora todo el mundo puede volar. La competencia de Viva Colombia con las demás hizo que los precios se cayeran, porque si no, toda la gente se iba a ir para Viva Colombia. La gente no le interesa el tinto, al 90% de la gente no le interesa el tinto, no le interesa la silla. Pongo a Bogotá, de 25 minutos yo necesito llegar, no me importa si voy en pasillo o si voy en ventana, si me dan tinto o si no me dan tinto. Entonces, claro, eso hizo que el mercado se abriera para todas las personas y que las tarifas entonces también fueran libres. Hoy tenemos libertad tarifaria. Y obligó a otras empresas a mejorar. A mejorar, claro. Es que fue una sacudida grande. Que viva Colombia. Esa zona en la radio colombiana, que Colombia tiene las tarifas más caras que tienen. ¿Qué se debe? Antes, lo que yo leí en el artículo fue relacionado también con la parte del precio del petróleo, porque salió la ministra de Comercio, Industria y Turismo y dijo, hey, aerolíneas, bajen los precios, bajo el petróleo y ustedes no bajan los precios. Entonces salió la Asociación de Transporte Aéreo de Colombia, que agrupa como las aerolíneas colombianas y empresas del sector, y le dijo, vea ministra, lo que pasa es que las tarifas acá no son solo, o sea, nosotros no cobramos el 100% en razón del combustible, primero. Y segundo, si usted nos compara con otros estados que tienen incluso una actividad aérea mayor que la nuestra, Colombia es el segundo estado donde es más económico usar el servicio de transporte aéreo. Eso dice la Asociación de Transporte. Y además de eso decían, yo me muero de la pena con usted, pero las tarifas aéreas en los últimos 4 años se han disminuido en un 10%. ¿Por qué? Porque en los últimos 4 años ingresó ese competidor. Entonces la asociación básicamente le dijo, no es así que nosotros seamos los más caros, no es así que porque bajo el petróleo tenemos que bajar las tarifas y no es así que toda la vida hemos sido unos usureros, porque las tarifas han bajado en los últimos 4 años. Usted coge lo que vale hoy, el ticket de Medellín Bogotá, en cualquier aerolínea lo consigue desde 80.000 pesos. Hace 4 años lo conseguía a ese precio, nunca. Entonces la asociación salió a defender su premio y a decir, no es así, no me cree malestar en el mercado porque no es así. No es que yo sea una empresa usurera. Pero a nivel internacional es más barato. Voy a comprar un viaje a Europa y por la misma aerolínea la compro en Europa, me hacen llegar los pasajes aquí y me ahorro hasta 40% comprando en allá con la misma aerolínea. Sí, ¿sabe por qué? Porque el transporte internacional maneja un dólar distinto, que es el dólar IATA. Y el dólar IATA tiene un valor diferente a la TRM que se usa acá. Cuando usted se mete a una página de una aerolínea, ella siempre le pide que diga de qué país es usted.
Y si no se lo pide, el servidor solito lo determina. Porque si ella determina que usted está en el territorio de su estado, no le va a cobrar dolariata. Pero si usted está por fuera, le va a cobrar dolariata. Entonces se maneja distintos los precios. El dolariata es distinto a la TRM que hay en el mercado. Por eso cuando uno va a comprar un tiquete por internet, debe o omitir la parte de selección del país, o debe hacer la perrada de bloquear la dirección IP para que el computador no determine dónde está usted y le cobre una tarifa en servicio. Tome atenta nota. Repita. Yo pensaba que usted primero si no era los Toda consulta genera honorarios. Bueno, entonces hoy en día tenemos libertad en el mercado nacional. Todas las rutas nacionales tienen libertad de acceso y de tarifa. No sé quién dice. Pero está Ya. profe, pero esta regulación que han hecho pues en los costos de pronto beneficia mucho al pasajero, pero la empresa, a sabiendas pues de que el combustible es alto, entonces ¿cuál es la ganancia que tiene la empresa? No hay ganancia. Definitivamente el transporte es un negocio, nosotros no somos empresas de caridad. Si no hay ganancia, no lo haríamos. Hay ganancia al punto de que podemos hacer ese tipo de cosas, rebajar el valor de un tiquete, porque si yo trabajo a pérdidas no tiene razón de ser. Ya se hubieran salido al negocio. Exacto. Decimos que el acceso al mercado nacional es libre, salvo restricciones. Y aquí tenemos un ejemplo clarísimo de restricciones al mercado nacional. El aeropuerto La Herrera de Medellín es un aeropuerto con restricciones. Esas restricciones están establecidas desde hace muchos años. Se fortalecieron después de la construcción del José María Córdoba. Se dijeron, toda la operación aérea de Medellín tiene que irse al José María Córdoba. A mediados de los 80, cuando la operación aérea de Medellín se trasteó al José María Córdoba, dijeron, bueno, como ya logramos sacar la aviación troncal y la principal, vamos a dejar el Olaya Herrera como un aeroparque. Aquí solo vamos a tener aviación ejecutiva, aviación recreativa y aviación secundaria o regional. No vamos a hacer nada más de eso. ¿Por qué? Porque la infraestructura del aeropuerto no lo permite, uno, y porque para eso les hicimos un aeropuerto principal, para descongestionar todo lo que teníamos acá. Entonces, el Olaya Herrera tiene como restricciones, en principio la restricción que se puso era que no podían explotarse aeronaves con un peso superior a 45.000 libras. La restricción hoy en día es que no se pueden explotar aeronaves regulares con más de 50 sillas. La capacidad máxima de sillas que ofrece una aeronave que opera desde el Olaya Herrera no puede ser de 50. Excepción, Satena. Pero Satena es excepción porque es Satena. Porque Satena es el nené del Estado. Entonces el Estado dice a Satena otra cosa. Todos ustedes 50 sillas. A Satena. Satena. ¿Por qué? Porque Satena tiene una función social. Entonces Satena dice, vea, yo voy a Araraquara, voy a La Pedrera, voy a La Churrera, voy a Puerto Lejísimo, voy a lugares donde nadie más va. Y eso me cuesta un montón de plata. Estado, deme rutas comerciales que a mí me permitan subsidiar los gastos de función social. La pregunta es, ¿qué va a pasar entonces cuando cambie la estructura de propiedad de Satena? Porque La estructura, a ver, no, Satena ya está capitalizada. No, pero de un privado, la capitalizó el Ministerio de Hacienda, pero falta vender el 49, que es lo que quieren vender. Si esa estructura cambia, sigue controlando el Estado, pero tiene un privado ahí. No importa. ¿Las restricciones qué? Satena se moldea a lo que más le convenga. Ay, me conviene ser estatal, entonces me va a hacer aquí. No, pero es que yo presto servicios civiles. Ay, entonces me va a hacer aquí. Entonces, sí. Satena va a ser una sociedad de economía mixta porque tiene capital del Estado y capital de los particulares. El capital mayoritario sigue siendo del Estado. Quiere decir que el Estado sigue teniendo el control de Satena. Y mientras sea así, Satena va a ser el niño consentido del Estado. Entonces por eso tiene como esos privilegios que los demás no tenemos. Yo he viajado Bogotá, Medellín, viceversa, en Satena. Unos aviones brasileños fabulosos, la atención. Hay gente que atiende muy bien. Sí. ¿Y cuánto me ahorro? Me ahorro 60.000 por el aeropuerto de Río Negro a Medellín. Analice
y es mucho más O barato. sea, claro, y es un beneficio. ¿Quiénes utilizan Satena? Las personas que tienen que estar en Bogotá. Ya. Satena hace mucho tiempo tenía una publicidad llegando al aeropuerto de Río Negro que decía: si hubieras viajado por Satena, ya estarías en Bogotá. Y yo decía, caramba, Satena presta un servicio muy bueno, tanto que todos los demás dijimos, venga, yo también quiero ir a Bogotá. ¿Cómo así que Satena a Bogotá? Y yo no pueden ir a Bogotá porque ustedes no son Satena. No, pero ¿y cuál es la diferencia? Hacemos lo mismo, llevamos pasajeros ambos. Sí, pero es que usted no es del Estado y usted no presta una función social. Satena está yendo a Bogotá porque necesita tener rutas comerciales que le permitan subsidiar su función social. Todos lo pedimos y entonces empezamos la perrada y dijimos, bueno, como no podemos ir a Bogotá directo desde Olaya Herrera, pues entonces ofrezcamos un vuelo que sea Medellín, Ibagué, Bogotá. Llegué a Bogotá igual que Satena, me demoré un poquito más, el pasajero tuvo que hacer una escalita de 15 minutos en Ibagué, pero llegó a Bogotá y se ahorró los 60.000 pesos del transporte. Otro dijo, listo, yo voy a hacer lo mismo, voy a hacer Medellín, Mariquita, Medellín, Armenia, Bogotá. Entonces teníamos varios explotadores ofreciendo eso. Y Avianca se enteró del negocio y dijo, no, yo quiero volver a Olaya Herrera. Yo quiero volver a Olaya Herrera, yo salí de Olaya Herrera hace mucho tiempo, cuando el hijo de María Córdoba, yo quiero volver y yo quiero hacer Medellín, Mariquita, Bogotá. Entonces hizo la solicitud al JEPA. Y el JEPA miró la solicitud y dijo, no puedes hacer eso porque finalmente estás llegando a Bogotá. Sí, estás haciendo una conexión, pero estás llegando a Bogotá. Eso es una competencia que Satena no puede soportar. Entonces no te autorizo. Entonces, ¿qué dijo Avianca? Bueno, si yo no puedo, usted sabía que hay otra gente yendo a Bogotá. Sabía que están yendo por Ibagué y por Armenia a Bogotá. Armenia, ¿cómo así? Sí. Tengo 3 explotadores en el Olaya que están haciendo eso. Entonces, si usted no me va a autorizar a mí, a ellos tampoco los puedo autorizar. Y tú, nos tumbaron a todos la gabelita de ir a Bogotá. Avianca desde hace muchos años ha querido volver al Olaya. A raíz de eso, la semana pasada, el compañero Julio, que hoy no nos acompaña desafortunadamente, publicó una noticia en donde establecía que Avianca había solicitado nuevamente volver a Olaya Herrera y que quiere operar a Olaya Herrera con sus aviones ATR Raya 72. La solicitud formal a la Aeronáutica Civil todavía no se ha hecho. Dicen que en las próximas audiencias va a llegar la solicitud y la Aerocivil va a tener que sentarse juiciosamente a mirar qué va a hacer. Porque ese avión no cumple con la característica de tener 50 sillas y esa es la primera restricción. Y la segunda, porque si Avianca entra no va a entrar con un avión, ni va a entrar con 2, va a entrar con muchos. Y el espacio ahora en el aeropuerto estamos estrechos, o sea, se fue LAN y seguimos estando estrechos. Entonces la Aeronáutica Civil se va a tener que sentar a estudiar todas las resoluciones que ha sacado de Olaya Herrera y argumentar por qué sí te voy a dejar entrar o por qué no te voy a permitir el ingreso. Y ese es un camello duro que van a tener. ¿Pero ahí hay un manejo netamente técnico o político? De todo. El temor de muchas personas, por ejemplo, es decir, vean, a esas actas del grupo, esas reuniones del grupo JEPA, la decisión final sobre una ruta, sobre la aprobación o no, está siempre el director de la Aeronáutica Civil. Y el director de la Aeronáutica Civil que tenemos hoy en día trabajó muchos años en Avianca. Entonces hay gente que dice, él los va a autorizar. Hay otros que dicen, no, él no los va a autorizar porque el tipo es un tipo técnico que conoce estas restricciones, que sabe la capacidad. Ahí juegan muchos factores. Pero así son los técnicos y los políticos. El tema ambiental no presiona mucho porque igual... Además tenemos un problema ambiental grande, la parte de contaminación por ruido, las quejas de las personas alrededor. El Olaya Herrera para muchas personas es un estorbo, para las personas que viven alrededor es un estorbo. Hay concejales que han dicho, volvamos a un parque. ¿Para qué el aeropuerto de la Herrera? No, para nada, volvamos a un parque para que se llene de marihuaneros por la noche, volvamos a un parque. Entonces hay personas que están a favor de Olaya Herrera y hay personas que están en contra. Y ya esa discusión de qué se va a hacer es un problema que tiene que solucionar la Aeronáutica Civil. Yo votaría por eso porque no saben volar. ¿Por qué qué? Que los marihuaneros ya tienen muchas horas de vuelo.
Bueno, entonces tenemos el ejemplo de restricción de acceso al mercado. Y a nivel internacional, el acceso al mercado está sujeto a los acuerdos que Colombia haya celebrado con otros estados. Entonces, las rutas nacionales las operan explotadores nacionales únicamente, porque así está establecido en la reglamentación internacional, y tiene pues las condiciones que vimos, que hoy en día hay libertad de tarifas y libertad de acceso, salvo que un aeropuerto específico tenga restricciones, como es el OLAS de arriba. A nivel internacional, el mercado se maneja distinto. Para que una ruta internacional se explote, debe seguir 4 pasos. El primero es que haya un acuerdo de tránsito entre Colombia con ese estado, que las autoridades colombianas se reúnan con las autoridades de determinado estado para que digan, ve, yo quiero que explotadores colombianos lleguen a Turquía. Entonces, a la misma vez, yo voy a admitir que explotadores turcos vengan a Colombia. Listo, ¿cuántas veces a la semana lo vamos a hacer? No, pues por ahora hablemos de 3 frecuencias. Listo, entonces a mí también me vas a autorizar 3 frecuencias. ¿En qué equipo vas a explotar esa ruta? ¿O qué capacidad de sillas vas a ofrecer por frecuencia? Ah, equipos de 200 sillas. Listo, entonces a mí también me autorizas 200 sillas. ¿Qué libertades del aire vas a utilizar? Tercera, cuarta, quinta. Listo, a mí me autorizas exactamente lo mismo. Entonces, esa Autoridad Aeronáutica Colombiana, más el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se reunió con la Autoridad Aeronáutica de otro estado, llegan a ese acuerdo, lo plasman por escrito, van al cóctel, se toman la foto, pico de saludo, firman, y ese acuerdo debe pasar al siguiente paso. Debe venir al Congreso de la República y el Congreso debe sacar una ley donde lo apruebe. Los acuerdos de tránsito aéreo siempre se aprueban, son leyes que se aprueban y se aprueban en un lapso de tiempo muy pequeño, porque eso favorece pues la apertura económica del país. Entonces, se celebra el acuerdo, se trae y se aprueba en el Congreso. La Corte Constitucional le hace un control, debe verificar que tanto el acuerdo como la ley que aprobó ese acuerdo no sean contrarios a la Constitución, porque la Constitución es la norma más importante. Y después de eso, ya cualquier explotador puede solicitar la explotación de esa ruta. Por estos días tenemos este ejemplo. Turkish Airlines. Turkish Airlines aterrizará en Colombia en el 2015. En el 2011 se celebró el acuerdo entre ellos. Fueron representantes de Colombia, hablaron con los de Turquía, dijeron listo, cuántas frecuencias, qué tipo de equipo, se celebró el acuerdo. En el 2012 el acuerdo se metió al Congreso de la República y el Congreso lo aprobó a finales del 2013. Se le hizo el control de constitucionalidad y hoy en día ya está disponible para que los explotadores lo soliciten. Entonces dicen que en la audiencia que va a haber en marzo del grupo JEPA va a estar la solicitud de Turkish Airlines de ingresar a Colombia. Y un explotador colombiano que lo quiera hacer también puede mandar la solicitud para acceder a ese servicio. Hace 2 días apenas el presidente de Colombia acaba de decir que va a promover el turismo fuertemente acá y que va a abrir espacio aéreo. ¿Cómo es abrir espacio aéreo? O sea, no se le cobra ningún aerolínea. No. Es acceso al mercado. No es que no se le cobra nada, que a todo el mundo se le cobra. Todo lo que vuela genera un cobro. No he tratado. Lo que hay es que sin un acuerdo previo yo no puedo explotar una ruta internacional. Y en ese acuerdo debemos llegar al número de frecuencias, al equipo, también a cuántos explotadores se admiten por estado para efectuar esa ruta. Y otra cosa son los acuerdos de cielos abiertos. En los acuerdos de cielos abiertos tampoco es que no se cobren, en todos hay un cobro, sino que no hay que especificar eso, sino que hay libre acceso. Usted puede ir a todos los puntos de mi estado que quiera, el número de frecuencias de la semana que quiera y en el equipo que quiera. Esos son cielos abiertos. Nosotros, por ejemplo, tenemos cielos abiertos con Estados Unidos. Todas las empresas de Estados Unidos pueden venir acá a los puntos que quieran, o sea, ciudades que quieran, el número de veces que quieran y en el equipo que quieran. Y nosotros al mismo tiempo podemos hacer eso, cielos abiertos en Estados Unidos. Pero la libertad de acceso al mercado no es que es gratis, no. Libertad de acceso al mercado es que las condiciones se flexibilizan al punto de que no ponemos frecuencias a la semana, sino que hay libre acceso. Pero como con todo el mundo no tenemos cielos abiertos, con los demás estados con los que no tenemos cielos abiertos, sí hay que negociar eso, cuántas veces a la semana vas a venir, etc. Colombia tiene acuerdos con muchísimos estados a los que probablemente nunca vamos a ir, pero existe el acuerdo por razones diplomáticas.
para que haya como una relación entre ambos. Una pregunta, los tratados de libre comercio pueden incidir la navegación de aerolíneas en el mundo, es decir, tenemos tratados como Chile, Estados Unidos, parte de Europa, Europa yo creo, puede incidir en que vengan nuevas aerolíneas a la explotación del cielo colombiano. O pueden ser independientes. El Tratado de Libre Comercio favorece el acceso no solo de bienes, sino también de servicios. El transporte es un servicio. Pero paralelo a la celebración de un Tratado de Libre Comercio, debe haber un acuerdo de tránsito. Porque si tenemos Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y no tenemos acuerdo de tránsito, a nivel de actividad aérea no tendríamos. Profesora, por ejemplo, el caso de Lufthansa o Iberia, que viajan creo que las martes, jueves y sábado, ¿eso serían 3 frecuencias? Esos son 3 frecuencias a la semana. Y a la misma vez, el explotador colombiano puede ir el mismo número de frecuencias. Todo es recíproco. Lo que tú me autorices, yo te lo autorizo aquí. Eso se maneja así. Bueno, me quedan 7 minutos, entonces hay que agilizar. La aeronáutica civil también supervisa la infraestructura aeroportuaria y hoy en día esa función es de supervisión y no tanto de administración, porque la aeronáutica civil se dio cuenta que no tenía la capacidad para prestar la infraestructura aeroportuaria adecuada para el momento actual que tenemos en el transporte aéreo. Entonces por eso recurrió a la parte de concesiones de aeropuertos. Ella dijo, a los aeropuertos más importantes del Estado yo los voy a concesionar, para que venga un particular que tiene la capacidad y lo explote, lo ponga al día y lo explote. Y yo simplemente me voy a sentar a supervisar que esa explotación que el concesionario haga esté dentro de los parámetros legales. De concesión van a hablar más adelante en el contenido. ¿Qué tanto control tiene realmente el Aerocivil sobre esa supervisión? Un caso pues, como muy cercano es del aeropuerto Vallasolano, que en este momento creo que hace poco pasó a control del Aerocivil, pero era del municipio. La operación de muchas aerolíneas como Satena está cancelada por el estado de la pista. Entonces, ¿qué tan efectivo es el control? Realmente el caso de Vallasolano no es un caso aislado. Casos como Vallasolano tenemos muchos, desafortunadamente. Uno esperaría que ya que a la Aerocivil le quitaron la carga de administrar los aeropuertos importantes, ella tuviera más disponibilidad y fuera más efectiva en esa parte de supervisión. Pero claramente tenemos vuelos. Porque además la operación la hacen con aviones pues, de 19 pasajeros y es impresionante el costo de los tiquetes. Claro, porque la infraestructura el acceso es difícil. Es que para los explotadores el transporte regular sufre mucho en el aeropuerto, la aeronave sufre mucho en el aeropuerto. El aeropuerto de Capurganá. No lo conozco, pero o sea, hay muchísimos aeropuertos que no están concesionados, sino que la aeronáutica civil los regula o los administra. Mira, hay un problema particular. Yo represento una empresa Aerotaxi y es una dificultad muy grande cuando el mismo municipio la administra, porque la aeronáutica destina unos dineros, pero estos dineros no son utilizados realmente en las pistas. Entonces ahí hay un desvío de dineros impresionante y nosotros como empresa que viajamos a eso, por ejemplo nosotros viajamos mucho al Chocó y tenemos grandes dificultades porque las pistas son, eso es un camino de herradura. Entonces ahí está una gran dificultad. Usted que habla de las pistas, una pregunta que estaba buscando como el momento para meterla. Si se supone que este es un país de aguas, los hidroplanos, ¿hay en los aeropuertos? Hasta apenas el año pasado se oficializó una solicitud en el grupo JEPA de una empresa que va a volver a retomar esa actividad, que es Aerobarú, que va a volver con el tema sí, ¿Y eso sería dónde? Acuatizar. Sí, de acuatizar. Utilizaron ruta Inglaterra, Rosario, Cartagena, Guatapé, Medellín. El tema era que por lo menos es importante. se había prohibido volar hidroaviones en Colombia por otras actividades. De alto riesgo. Pero veremos próximamente. Sí, la solicitud ya está y ya se aprobó. Falta que la empresa como tal empiece, pero ya por aeronáutica civil está autorizada a realizar. Sí, es extraño y sirve, serviría muchísimo.
Otra función de la Aerocivil es elaborar los RACs. Si decimos que la OASI hace anexos y hace convenios, la Aeronáutica Civil hace resoluciones, y la resolución más importante que ha hecho la Aeronáutica Civil es el RAC. El RAC es el Reglamento Aeronáutico Colombiano. Así como tenemos anexos al convenio de Chicago, nosotros tenemos como este tipo de anexos adaptados a la normatividad colombiana. En principio queríamos tener la misma estructura y decir, pues si a nivel mundial regulan 18 anexos, en Colombia hagamos 18 partes del RAC y que guarden una relación con los temas de los anexos. Pero como aquí somos tan carretudos, 18 nos quedó cortico, después pasamos a 20, a 24, hoy en día vamos a 28. Los reglamentos aeronáuticos están recopilados por tema. Lo que usted necesite saber sobre determinado tema debe buscarlo en el respectivo anexo. Acá, por ejemplo, ahora van a hablarles de RAC 3, que son derechos y deberes de los pasajeros, entre otras cosas. Es importante también el RAC 4, que es el que regula los tiempos de vuelo, servicio y descanso de las tripulaciones, que a veces sacan la noticia. El avión se quedó en Cartagena porque la tripulación no podía volar más. Siempre dicen, masita sea, páguele horas extras. No es así de sencillo. Todo eso está en la parte 4 del RAC. La parte de sanciones que nos impone la Aeronáutica Civil, tanto a las empresas como al personal aeronáutico, como al mismo pasajero. El RAC fue modificado hace poco y al pasajero, en teoría, también se le puede sancionar económicamente. Las normas ambientales, las cartas aeronáuticas, hay muchísimas partes que guardan una relación con los anexos. La última parte que se adicionó fue en enero de este año, que fue el RAC 200. Entonces uno dice, ¿cómo así que yo pasé del RAC 26 y de un triple salto mortal a la parte 137 y de ahí me fui a la 200? Me perdí. ¿Dónde quedaron el resto de partes del RAC? Esta situación se las va a explicar después del break Carlos Mario Callejas. Finalmente, en Aeronáutica Civil en Colombia decimos que la máxima autoridad es esta, pero también hay otras entidades que guardan o que ejercen algún tipo de influencia en la actividad aérea. El Ministerio de Transporte es más que obvio. La Aeronáutica Civil es una entidad adscrita al Ministerio de Transporte. Tiene autonomía de muchos tipos, pero finalmente hace parte del Ministerio de Transporte. Además de eso, el Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que ya vimos, todos los acuerdos que celebre Colombia con otro estado para explotación de rutas internacionales están estos señores. Y siempre que Colombia va y hace una reunión de cóctel, foto y pico en una conferencia internacional, están estos señores también. Además de eso, ¿cuál es el otro? El Ministerio TIC, todo lo que hay comunicado están ahí comprometidos. No, y de hecho más, el Ministerio del Medio Ambiente también se mete en el asunto. El Ministerio de Minas y Energía también se mete en el asunto. Pero así como los que tienen de pronto más relevancia, tenemos estos dos. Y están las superintendencias. A nosotros nos supervisa, que es la labor de las superintendencias, puertos y transporte. Ellos supervisan la formación y operación tanto de concesiones como aerolíneas. No más en estos días, la superintendencia sancionó al concesionario del aeropuerto de Bucaramanga por unos incumplimientos en el contrato de concesión que tenía. Entonces, esta supervisa a nivel aeronáutico estos dos asuntos. Y de moda, muy de moda, está esta otra señora, la Superintendencia de Industria y Comercio. Porque la Superintendencia de Industria y Comercio protege los derechos del consumidor y el pasajero es un consumidor. Entonces, los pasajeros, cuando ven que le están violando sus derechos del consumidor que están en el estatuto, o cuando hay violación a la libre competencia, o cuando hay publicidad engañosa, ya no están yendo a la Aeronáutica Civil, sino que descubrieron esta superintendencia. Y se les iluminó el camino. Hemos tenido 4 empresas sancionadas por Superintendencia de Industria y Comercio. Viva Colombia, que le negó el abordaje a un pasajero que se había presentado con la anticipación debida para el vuelo, pero ella le dijo no, yo ya cerré el vuelo. El pasajero fue y se quejó en Viva Colombia, demostró que le había llegado a tiempo, que él podía abordar el vuelo, y la superintendencia le impuso a Viva Colombia una multa de 14.700.000 y ordenó que al pasajero se le volviera el tiquete. Después de eso, Air France ofreció unos tiquetes en clase ejecutiva. Una pasajera compró 4 tiquetes y no tenía las comodidades de una clase ejecutiva.
Fue y se quedó con la superintendencia ordenó que le devolvieran el 90% del valor del tiquete y le puso al France una multa de 59 millones. LAN también la embarró y a un pasajero él le negó su derecho de retractarse. Cuando uno es consumidor, uno tiene 5 días para retractarse de la utilización del bien o del servicio que adquirió. Pero en aviación, no. Y ahí tenemos un problema muy grande porque tenemos el Estatuto del Consumidor que las empresas del sector no estamos aplicando porque tenemos una normatividad especial que es el RAC. El RAC dice que el pasajero se puede retractar con 24 horas de anticipación y yo le reembolso el dinero solo si su tarifa admite reembolso. ¿Cuál es la tarifa que uno compra? La super hiper mega económica que no admite nada, ni cambio de fecha, ni cambio de hora, ni nada. Entonces la superintendencia tiene ahí un choque importante con las aerolíneas porque ella dice, de malas, pasajero o no, póngale el nombre que quiera, es un consumidor. Y como es un consumidor, yo lo protejo con mi estatuto. Y las aerolíneas decimos, no, porque el Estatuto del Consumidor solo se aplica si no hay una norma especial. Y nosotros tenemos una norma especial. Entonces ahí tenemos un choque importante. A LAN también le ordenaron devolverle al pasajero el tiquete y le pusieron una multa de 60 millones de pesos. Y a Bianca también el pasajero se equivocó, seleccionó el itinerario que no era, me equivoqué, llamó al call center, señorita, me equivoqué. Sí, señor, eso para nosotros es cambio de itinerario, de que es una penalidad de 120. Señorita, me equivoqué. Sí, señor, eso es cambio del itinerario. Es como una máquina. Pero eso puede demorar mucho tiempo, ¿cierto? Menos que la aeronáutica. Y eso es un alivio. Como el tránsito. Ay, sí, me puse. Y por último, esta sanción se la pusieron al concesionario de San Andrés y Providencia, cuando todavía era el concesionario de San Andrés y Providencia, porque le cobraban a los proveedores de combustible precios distintos por el servicio de tanqueo. Eso es violar la libre competencia. Entonces, sí, sancionaba al concesionario. Y tenemos también vinculada a la ANI, que se encarga de toda la parte de contratación de concesiones. Entonces, ya no es la aeronáutica civil la que celebra o contrata la concesión, sino que se canaliza a través de la entidad que crearon en el 2011, que es la ANI, que se encarga de todas las concesiones. No sé si hay más dudas. Además que hay muchas más dudas.